apagar la cámara por tema de conexión, así que empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre toxicología clínica, algunos conceptos básicos que tenemos que aprender previamente a entrar un poco más sobre la toxicología clínica, ¿no? Entonces damos inicio. Bueno, antes de empezar un poco a hablar de lo que es la toxicología, creo que es importante que ustedes conozcan que existen centros de información toxicológica en el país y cuál es la función de los centros, ¿no? Informar, asesorar telefónicamente, significa que ustedes pueden llamar 24/7, existe la telemedicina o también existen las consultas por correo electrónico, ¿no? Estas consultas se realizan al personal de salud, a los pacientes o a los familiares del paciente, ¿no? También los centros de información toxicológica realizan asistencia presencial de los pacientes que ingresan al hospital donde existen los centros de toxicología, ¿no? Y brindan asesoramiento sobre diagnóstico, tratamiento de las intoxicaciones para esta actividad las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Y sobre todo también realizamos capacitaciones continuas al personal de salud. Este es el mapa de Bolivia. Y estos son los centros toxicológicos que nosotros llegamos a tener. Uno en Santa Cruz, en el Hospital Japonés, dos en Cochabamba y uno en Chuquisaca. Hace un año hemos creado la Red Nacional de Toxicología. Lo nombro simplemente por el hecho de que ustedes sepan de que tienen un apoyo a nivel toxicológico. Y bueno, esta diapositiva es para que ustedes puedan tener los datos de dónde están los centros de toxicología y cuáles son los números a los cuales ustedes se pueden comunicar. Bien, bueno, como dije, hay un centro de toxicología en el Hospital Japonés, hay un centro de toxicología en el Hospital Santa Bárbara de Chuquisaca y en Cochabamba hay dos, uno en el Hospital Clínico Viedma y otro en el Hospital Ascenso Villarroel. Entonces ahí les dejo los números para que ustedes puedan llamar cuando tengan alguna consulta toxicológica. Y sin duda, bueno, este es un documento que habla sobre las directrices para el establecimiento de un centro toxicológico, un documento emitido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y habla sobre las directrices actualizadas. Esto lo muestro a modo de que ustedes también puedan descargarlo y si quieren pueden leer cómo es que funcionan los centros, dónde es que pueden estar establecidos, ¿no? Etcétera. Bueno. Dicho esto, vamos a aprender ahora sí un poco qué es la toxicología. Bueno, la toxicología es la ciencia que se ocupa de los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos, ¿no? Y sobre todo en los organismos vivientes. O sino también es referido como los efectos adversos que pueden variar desde algún síntoma inespecífico hasta la muerte, o sino también, bueno, producir por la misma exposición a algunos tóxicos, cáncer o enfermedades, o si no, hasta daños sutiles que pueden resultar en la disminución de la inteligencia, y ahí hablamos sobre un metal en específico que es el plomo, ¿no? La toxicología podemos ver que tiene diferentes ramas: toxicología clínica, toxicología ambiental, toxicología analítica, forense, ocupacional, ¿no? Este es un curso donde estamos aprendiendo sobre la toxicología clínica y forense. Bueno, y dicho esto, hablamos también que es importante dar a conocer la clasificación de los tóxicos, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar nosotros los tóxicos? Porque muchas veces existe la pregunta, ¿y qué trata su especialidad, doctora? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos en toxicología? Muchísimas cosas. Primero, efectos adversos, sin duda, e intoxicaciones, como ya lo habíamos definido previamente, ¿no? Pero, ¿qué engloba todo esto? Medicamentos, fármacos, drogas psicoactivas, ¿como cuáles? Todo lo que es drogas psicoactivas, marihuana, cocaínas, anfetaminas, metanfetaminas, la famosa TUSI, que son derivados anfetamínicos, ¿no? Hongos psicoactivos también, etcétera, ¿no? Plaguicidas y productos agrícolas, que esas son consultas muy frecuentes en los centros. Productos de uso industrial, que hay una gran diferencia entre productos de uso industrial y productos de uso doméstico. ¿Cuál es la diferencia? La concentración. Voy a dar un breve ejemplo. Por ejemplo, el matamosquito, el repelente que nosotros usamos para aplicarnos a nuestro cuerpo, ¿no? Para repeler los mosquitos, esos son productos de uso doméstico. ¿Por qué? Porque las concentraciones son aptas para tener una exposición y el contacto con el humano, versus el producto de uso industrial son de una concentración mayor, ¿no? Esos se usan
¿no? Por ejemplo, las lavanderías grandes usan un hipoclorito de sodio a concentraciones muy elevadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los productos plaguicidas para los campos, para la soya, glifosato, paraquat, organofosforado, las concentraciones son muy elevadas, ¿no? Entonces hay una gran diferencia y es por eso que se clasifica en dos diferentes ramas. Y animales ponzoñosos y toxinas biológicas, que aquí entran lo que son los ofidios, ¿no? Las serpientes, los escorpiones, las arañas, ¿no? Y también toxinas biológicas como cuáles las plantas. Sin duda las intoxicaciones folclóricas, ¿no? O si no, también muchos deben conocer o habrán escuchado a veces también el tema de la ayahuasca, ¿no? O el cactus, que es muy conocido por su efecto alucinógeno. Entonces, es muy amplio. Obviamente, en este curso vamos a avanzar un poco sobre lo que es una breve resumen de la toxicología, vamos a hablar sobre animales ponzoñosos y cuáles son los toxíndromes, ¿no? Y posteriormente, bueno, aprovecho para promocionar que el 4 de abril empezamos con nuestro segundo módulo de animales ponzoñosos, que ahí ya solo animales, ¿no? Entonces, hay siempre una gran diferencia entre un tóxico, una toxina y cuándo se genera una toxicidad, ¿no? Bueno, el tóxico proviene de cuando uno está expuesto, como habíamos dicho, a una intoxicación, cuando uno está expuesto a un producto químico o a un tóxico y nosotros llegamos a presentar algún síntoma, versus la toxina es proveniente de un animal, ¿no? Por ejemplo, la serpiente, las arañas que tienen sus propios venenos, tienen sus propios aparatos, glándulas de veneno, entonces eso es toxina, ¿no? Es diferente a un plaguicida. Puede generar algún tipo de toxicidad. No toda exposición a tóxico es igual a intoxicación, porque nosotros podemos estar expuestos en el día a día, ¿no? Pero no significa que vayamos a intoxicarnos. Como siempre, esto, como decía Paracelso, ¿no? Todo es tóxico en la vida, va a diferenciarse de la dosis, ¿no? En cuanto a dosis, por ejemplo, el paracetamol en el día a día y un analgésico que siempre está en nuestro cajón, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos o realizamos una ingesta mayor de 7.5 gramos, que estamos hablando más de 7 comprimidos de 1 gramo, más de 8 comprimidos de 1 gramo, es una dosis tóxica. Pero solo no, las indicaciones están cada 6, cada 8, entonces no es tóxico, pero si sobrepasamos los 8 comprimidos, es tóxico, ¿no? Entonces, por eso siempre la dosis hace el efecto y no toda exposición es una intoxicación. Hay una diferencia igual en toxicología sobre la toxicidad aguda y la toxicidad crónica, ¿no? Agudo crónico, muy diferente. La toxicidad aguda es lo que ocurre por una exposición corta, única a una alta concentración. Y eso mayormente lo vivimos en 24 horas, ¿no? Versus la intoxicación o la toxicidad crónica es la que ocurre por una exposición repetida a bajas dosis por un largo periodo de tiempo. Y voy a aguda es un paciente que se va a tomar los 8 comprimidos o los 10 comprimidos de paracetamol. Ya pasamos la dosis tóxica, ¿no? Entonces hablamos de una intoxicación aguda porque fue en el momento y en las primeras 24 horas a una dosis elevada. Y cuando hablamos de una intoxicación crónica, podemos hablar sobre la intoxicación crónica en un paciente cirrótico alcoholista, ¿no? Que durante su vida ingirió inició con cantidades bajas, que posteriormente fue aumentando la dosis de alcohol, ¿no? Debido a su tolerancia, debido a su dependencia, y eso genera una toxicidad crónica que desencadena, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? Lo mismo en los pacientes trabajadores, mayormente las intoxicaciones crónicas, la vemos en pacientes trabajadores, ¿no? Que se exponen a bajas dosis, como los plaguicidas, los solventes, ¿no? Que las lesiones las vemos a largo plazo. Por eso es importante siempre también realizar los controles toxicológicos laborales a todos los pacientes, ¿no? Bueno,
Entonces, definición de intoxicación. Es el estado patológico determinado por la introducción de sustancias tóxicas o venenosas en el organismo que provocan una enfermedad o alteración funcional, ¿no? Acá tenemos algunos comprimidos. ¿Alguien conoce qué son estas pastillas de colores con caritas? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguno de ustedes? ¿Quién quiere participar? Bueno, me imagino que se dan cuenta que es esto, ¿no? El aguajane, el rey, son plaguicidas que uno lo usa para matar las cucarachas, la lavandina, ¿no? Pero estos comprimidos, por ejemplo, de Calita Felices, es éxtasis. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un diagnóstico en toxicología? Es importante siempre basarnos en estos tres pilares, sobre todo la anamnesis, ¿no? Ver el escenario, dónde fue la intoxicación, qué producto estaba disponible. Son preguntas importantes. Ustedes cuando llaman al toxicólogo, porque muchas veces nosotros no vamos a estar en los hospitales que ustedes trabajan, entonces ustedes van a tener que llamarnos si es que quieren, ¿no? O un asesoramiento, entonces nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿dónde lo encontraron? ¿Qué producto había? Tener la etiqueta, ¿hace cuánto fue? ¿No? ¿Qué cantidad ingirió? Porque el tiempo transcurrido nos va a ayudar para definir si hacemos algún tipo de tratamiento como un rescate digestivo, que vamos a aprender ahora. Y la cantidad también va a definirse si hacemos algún tipo de rescate digestivo o si es una dosis tóxica o no es una dosis tóxica, ¿no? Identificación del agente, como habíamos mencionado, el envase, el nombre comercial, a veces nosotros ya conocemos mucho los productos químicos, entonces con que ustedes nos digan el nombre comercial, como por ejemplo Gramoxone, sabemos que es para cuál. Entonces nosotros nos guiamos, ¿no? O si no, el distribuidor, o si no, para qué se usa, nosotros nos podemos guiar también qué tipo de tóxico está expuesto el paciente. Y sin duda, el examen físico, que es fundamental, porque muchas veces el paciente está en coma y no hay familiares. Entonces, el examen físico, ¿no? Paciente con una miosis, con una bradicardia, con una hipotensión, ¿no? Con una depresión respiratoria. Entonces, ya eso nos puede guiar en un opiáceo, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a aprender ahora en los síndromes tóxicos. Bueno, entonces, la atención del paciente intoxicado requiere una evaluación adecuada, efectiva, ágil, sobre todo minuciosa, lo cual yo entiendo que a veces es complejo porque las emergencias a veces son caóticas y es complicado realizar una anamnesis muy profunda, pero es importante. O por lo menos hablar con los familiares o ver, ¿no? ¿Qué tóxico era la dosis? La circunstancia va a definir una gran diferencia, porque es diferente una circunstancia a un paciente que se quiso quitar la vida versus un niño que tomó un comprimido accidentalmente, ¿no? ¿Por qué la circunstancia? Porque ahí hay una diferencia de dosis, ¿no? ¿Dónde fue encontrado? La latencia, ¿no? Entonces, la anamnesis, signos y síntomas nos va a dar un toxíndrome. Como hablamos siempre de los síndromes médicos, acá vamos a hablar de toxíndromes, que solo lo vamos a ver en toxicología. Y como digo siempre, la época del año es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en verano, en primavera, hay más fiestas, por ejemplo, entonces las consultas por intoxicaciones etílicas, por drogas aumentan. Las intoxicaciones en invierno, mayormente tenemos mucho lo que es el monóxido de carbono, porque la gente se encierra en sus hogares, ¿no? Prende una estufa o prende un calefón que está mal instalado cuando se baña, o si no, hacen sus fogatas con leña y cierran toda la casa. Entonces ahí tenemos monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Y días de la semana también para nosotros es relevante, por eso preguntamos absolutamente todo, porque sabemos que los fines de semana mayormente tenemos intoxicaciones de consumo, ¿no? Y entre semana, bueno, igual es muy variable, ¿no? Por ejemplo, cuando son vacaciones es más común las intoxicaciones en los niños. ¿Por qué? Porque los niños están en la casa jugando todo el tiempo, agarrando todo, entonces sabemos que en vacaciones es más común, ¿no? Y la hora de la consulta. Es muy raro que nos llamen por una intoxicación por un niño a las 3:30 de la mañana, porque el niño a esa hora ya debería o está durmiendo. Entonces son escenarios que para nosotros son muy importantes a valorar, ¿no? Lugar desde donde proviene, rural, urbano. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos del tema rural,
de campo, estamos hablando de que mayormente son aplicaciones a cultivos grandes, entonces son productos de concentraciones elevadas, sobre todo cuando es urbano, ¿no? Estamos hablando, pueden variar un poco las intoxicaciones, sobre todo rural, mayor accidente ofídico, mayor accidente de araña. Bueno, el tema del escorpión, sabemos que lo tenemos en todos lados, como lo hemos vivido hace poco, ¿no? Lo podemos tener en la casa como en el campo, ¿no? Y bueno, como dijimos, el escenario. ¿Dónde fue encontrado? Al lado de la cama del paciente habían blisters vacíos, ¿no? El niño fue encontrado en el baño, pero no sabía qué tomó, pero en el baño tenemos ciertos tipos de productos específicos como lavandina, ácidos, detergentes. Entonces los escenarios por eso son muy importantes también. ¿Cuáles son las vías de exposiciones o cómo yo me puedo intoxicar? Tenemos la vía inhalatoria, ¿no? Que el paciente inhala, la vía digestiva, que el paciente toma o ingiere el tóxico, la vía cutánea, que el paciente se derrama el producto, la vía placentaria, que la mamá expone al bebé, ¿no? Mediante todas estas vías puede exponer por vía placentaria también. Leche materna, todo lo que la madre consume, mayormente el 90% pasa por la leche materna, entonces también el niño tiene una exposición, ¿no? Y bueno, vía parenteral, que lo conocemos mucho, sobre todo si hablamos en toxicología sobre la vía parenteral, estamos hablando de errores de medicación en los hospitales, o si no, aplicación o administración de drogas como la cocaína, ¿no? Líquida, que se puede administrar endovenosa. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos todas las vías. Existe la vía rectal, también, que si bien no está acá, la vía rectal, hemos tenido tapones de vodka que se han introducido por vía rectal y vía vaginal. Entonces, si bien esos también son otras vías de exposición a tóxicos, que les dan menos importancia, pero en toxicología también nosotros valoramos, ¿no? Una vía de exposición vaginal, por ejemplo, es el paciente body stuffer, que el body stuffer es la persona que, por ejemplo, tiene una bolsita de marihuana y viene la policía. Entonces lo que hacen es esconderse la bolsita de marihuana en algún lado. Y muchas veces lo que hacen es que se las esconden en la vagina, se las esconden en el ano, o si no, también se las llegan a comer. Y ya vamos a ver un poco la diferencia entre un body stuffer, un body packer, para que ustedes vayan ya un poco relacionándose con estos temas o familiarizándose con este tipo de conceptos que uno no lo aprende día a día en la medicina. Entonces, como había dicho, ¿no? La circunstancia es muy importante. La consulta por sospecha de intoxicación en el paciente pediátrico, por ejemplo, engloba una diversidad de situaciones. Bueno, tenemos la no intencional, ¿y cuáles vienen a ser? Error de dosis, ingestas y drogas, exposición ambiental, ¿no? Y tenemos la intencional, como ser intencional suicida, el paciente que quiere quitarse la vida, o o un consumo, por ejemplo, recreacional de algún tipo de drogas, ¿no? En el no intencional, como persona, también entran lo que son las sumisiones químicas, ¿no? Que ahí es la persona que viene, por ejemplo, y nos da a tomar un trago que está con un tóxico, ¿no? Con fines delictivos, violación, robo, etcétera, ¿no? Entonces, esa también es otra circunstancia. ¿Qué nos puede orientar en el interrogatorio? Información del entorno, de cómo fue encontrado el paciente, en caso de que no sepamos nada, ¿no? Si proviene de una zona de riesgo, ¿no? Datos de transporte sanitario, envases, lugares, botellas, blister vacío, hallazgos. Denotan mucho de los pacientes que me llegan, tienen sus cartas en los bolsillos, en las almohadas, en los cajones. Entonces siempre dígale a usted cuando les llegan un paciente, díganle al familiar que busque y que vea el cuarto, ¿no? Porque siempre, mayormente dejan algo, ¿no? Las cartas de despedida, o si no, mandan mensajes por WhatsApp a algún amigo, o a la mamá despidiéndose. Es muy común, ¿no? Bueno, antecedentes patológicos en la familia, como cuáles, algún antecedente psiquiátrico, algún antecedente de esquizofrenia, algún antecedente de depresión, y por qué no, o sea, y aquí entra el antecedente patológico importante, y también entra el antecedente patológico familiar importante, porque si es un niño que no se sabe qué tomó, pero sabemos que el abuelito vive en la casa y toma antihipertensivos, bueno, entonces vienen a ser comprimidos de riesgo, ¿no? Y antecedentes laborales de los padres, también. ¿Por qué? Porque es muy común que el niño esté al lado del padre cuando está trabajando
con sustancias químicas. Por ejemplo, un paciente que trabaja en el campo o un aplicador de plaguicidas que después llega a casa, no se baña y está viniendo y abraza a los hijos y está todo mojado con el producto y así se expone el niño, ¿no? Entonces, son antecedentes que hay que tomar en cuenta. Cuando tenemos o decimos que hay escasa fiabilidad de la anamnesis, pacientes con una situación clínica que no permite el interrogatorio, el paciente en coma, por ejemplo, ¿no? O un niño menor de edad escolar que no sepa expresar lo que ha vivido o lo que le están haciendo o lo que se tomó, ¿no? Pacientes suicidas que no quieren colaborar, que han querido matar y no te dicen realmente qué tomaron, ¿no? La sumisión química, como dijimos, que son los productos o drogas que usan con fines delictivos de violación, de robo, pacientes expuestos a cuidadores, bueno, sobre todo aquí entran el tema de los niños, ¿no? Ha sido muy famoso ahora el tema, ¿no? Y bueno, intoxicados accidentalmente por vapores y gases tóxicos de fugas industriales o domésticas, ¿no? Entonces, si podemos tener más o menos una anamnesis con aproximadamente una vía de exposición y una circunstancia, podemos pensar en un cuadro clínico, ¿no? Factores que influyen en la toxicidad de cualquier sustancia tóxica es el tóxico involucrado, sin duda, cuál fue el tóxico que tomó, factores individuales, mucho va a depender, si es un paciente pediátrico, no menor peso corporal, más chiquitito, ¿no? Un paciente adulto, anciano, ¿no? O factores individuales como alguna patología clínica, que sea de gravedad, que más el tóxico, la intoxicación, el escenario, o mejor dicho, el terreno sea más grave, o los factores ambientales, ¿no? Las intoxicaciones tienen una amplio rango de alternativas terapéuticas. Sin duda, estabilización inicial. Segundo, preguntarse si es una intoxicación que tiene antídoto. No todas las intoxicaciones tienen antídoto y como sabemos no siempre tenemos disponibilidad de los antídotos, ¿no? Farmacoterapia específica. Muchas veces no hay antídoto, pero con un tratamiento sintomático, algún tratamiento específico, el paciente sobrevive o sale muy bien, ¿no? Y sin duda la descontaminación, que va a ser un pilar muy importante del tratamiento, ¿no? Aumento de la eliminación. De la eliminación del tóxico tenemos, ¿cómo podemos eliminar el tóxico de una manera más rápida? No todos los tóxicos se hemodializan, por ejemplo. Algunos sí, entonces podemos hemodializar, ¿no? El tratamiento es sintomático o también no es necesario simplemente observar, controlar y monitorizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la descontaminación y qué tipo de descontaminación vamos a realizar? La ocular, en caso de que el paciente se haya derramado el producto en la cara o se haya derramado el producto en los ojos, o que por error se haya aplicado la medicación que se tenía que tomar y se haya aplicado a los ojos, y lo digo porque ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de descontaminación que tenemos que realizar? Cuando es ocular, es lavado por arrastre, se puede poner debajo del grifo, o si no, con suero fisiológico, aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Si es cutánea, que el paciente se ha derramado el producto en la ropa, primero pedirle al paciente, ustedes no lo tienen que hacer, pedirle al paciente que se quite la ropa, ¿no? Esa ropa la vamos a guardar en una bolsa y pedirle al paciente que se bañe. Es importante la descontaminación, porque si sigue el producto en el cuerpo, se puede seguir reabsorbiendo y el paciente se sigue intoxicando, ¿no? Bueno, aquí si es vía nasal inhalatoria, no hay cómo hacer la descontaminación. Si es vía parenteral, que el paciente se haya inyectado, no hay cómo hacer descontaminación, ¿no? Y vía digestiva, que es cuando el paciente ingiere. Y voy a mencionar algo importante con el tema de parenteral, porque tuvimos un error de medicación de un centro de salud que le dieron a un niño y, o sea, fue una inyección que se equivocaron y le dieron otra medicación a un niño. Y lo que hicieron fue un rescate digestivo. Entonces, ahí no tiene nada que ver porque fue directo en vena y no tiene nada que ver la vía oral para hacer un rescate digestivo si fue en vena. No sé si me doy a entender, pero por eso la vía es importante para hacer la descontaminación. Y cuando está indicada la descontaminación digestiva, mucho va a depender del tóxico, la dosis, si fue un paciente que se tomó un comprimido de paracetamol, un niño con un comprimido de paracetamol no es una dosis tóxica, entonces no amerita que yo le ponga una sonda, por ejemplo,
¿no? La toxicidad del tóxico va a depender mucho en si indicamos o no una descontaminación. Ahora vamos a hablar simplemente de descontaminación digestiva, ¿no? Cómo nosotros evitamos que el tóxico que comió, que ingirió, evite la absorción, ¿no? El mecanismo de acción del tóxico, no todos los tóxicos se puede realizar descontaminación digestiva, ¿no? Hay que ver la cinética, hay que ver la formulación del tóxico, ¿no? Y las mezclas de los mismos tóxicos. ¿Y qué se ve en el paciente? El tiempo transcurrido. Un paciente que ingirió algo hace 10 horas no tiene eficacia la descontaminación digestiva. El estado clínico, un paciente que tiene un Glasgow de 3, por ejemplo, que obviamente o está en coma, mejor dicho, que no está intubado, no le podemos aplicar o administrar una sonda porque está contraindicado, ¿no? El nivel de conciencia es importante y la circunstancia, dependiendo dónde estamos nosotros para hacer un aspirado de lavado gástrico solo o un carbono activado. La descontaminación digestiva es siempre parte del proceso de una decisión terapéutica, pero no es siempre parte del tratamiento. No significa que si el paciente ingirió, vamos a agarrar una sonda y vamos a hacer descontaminación, porque no siempre está indicado y ahora vamos a aprender cuándo sí, cuándo no y hasta cuándo lo podemos hacer. Entonces, indicamos cuáles medidas son las que se indican cuando hablamos de rescate digestivo, ¿no? Rescate digestivo, hablamos del vaciamiento gástrico, que ahí viene a entrar la aspiración gástrica, que es cuando se administra la sonda nasogástrica u orogástrica y se realiza aspirado o que es cuando el paciente se induce el vómito. Eso no se usa para nada, está totalmente contraindicado, porque lo que se ha visto es de que lo que hacemos es reexponer al paciente por el vómito al tóxico, ¿no? Ejemplo, si es un producto cáustico y va a vomitar al paciente, está teniendo una doble exposición por vía oral del cáustico, entonces puedo lesionar mucho más, ¿no? Para evitar la absorción, el carbono activado es el mejor amigo del toxicólogo. Siempre lo digo y de muchos de los médicos cuando tenemos las intoxicaciones por ingesta. ¿Por qué? Es fácil preparar, ¿no? Es de menor invasión y la eficacia es igual casi que el lavado gástrico, ¿no? Y bueno, vaciamiento intestinal total, que es lo que llamamos el lavado intestinal total, que esto se usa específicamente para los pacientes que son los body packers, que son o llamadas mulas, de cierta manera se las llama así, que son los que comen las drogas para transportarla a otro país o a otro, que son cosas diferentes, ¿no? Vaciamiento gástrico, que el vaciamiento gástrico, ¿cuándo no está indicado? Vaciamiento gástrico, acordémonos de aspirado y lavado gástrico, ¿no? Cuando hay una depresión neurológica, paciente con un Glasgow menor de 13 está contra, como cuáles, los solventes, gasolina, puede hacer un lavado gástrico. Ingesta de cáustico, si es un paciente que ingirió un ácido, ponerle una sonda es llegar a tener el riesgo de perforar, ¿no? Entonces, es por eso importante siempre preguntar. ¿Cuándo, no? Cuando el tóxico ingiere el carbono activado lo absorbe bien, ¿no? Cuando no está indicado, cuando el paciente presenta muchas horas de la ingesta. ¿Hasta cuándo se puede hacer un aspirado y un lavado gástrico solo hasta las 2 horas? Solo hasta las 2 horas de la ingesta. Pasadas las 2 horas no hay indicación. ¿Bien? Este es hasta las 2 horas, ¿no? ¿Cuándo más puede estar indicado? Si se sospecha que dado el tiempo transcurrido, hay un montón. Cuando lo ingerido se reconoce como altamente tóxico o el paciente tiene obvios signos de intoxicación por el carbono activado, como los metales, ¿no? O cuando el paciente no ha vomitado espontáneamente. O cuando no hay antídoto específico u otro tratamiento alternativo como hemodiálisis. En suma, vamos a ver ahora al final cuáles son las medidas. Bueno, el lavado gástrico, ya muchos de ustedes lo deben saber,
En caso de que el lavado gástrico, el aspirado y el lavado gástrico solo se hace siempre en centros asistenciales, contraindicado realizar este tipo de técnicas en los domicilios, de cúbito lateral izquierdo, ligero Trendelenburg, sonda de calibre apropiado, dependiendo si es un paciente pediátrico o adulto, y alicuotas o administrar suero fisiológico hasta tener un líquido claro. ¿No? Cantidad mínima va a depender mucho de la cantidad del tóxico ingerido, pero aproximadamente entre 3 y 4 litros. ¿No? Y tenemos el carbón activado, y esto lo voy a repetir desde el inicio. Las pastillas del carbón activado o los comprimidos, que mayormente son muy famosos, no funcionan. Solo no funciona el polvo. Carbón activado al polvo. Esos otros productos que a veces uno compra en pastilla, en cápsulas, no funcionan, no tienen efectividad para absorber el tóxico. Bien, entonces, si eso les ofrecen en su hospital, ustedes hablen de que no tiene eficacia, entonces es mejor que no gasten en ese y que sea en polvo, ¿no? El carbón activado es un método de primera elección, ha demostrado una gran eficacia como agente único. Lo que hace el carbón activado es unirse al tóxico y se elimina. Se une el tóxico y lo lleva junto por vía y se elimina. Puede usarse en la mayoría, perdón que estoy leyendo recién los comentarios, ¿me están escuchando bien ahora? Por mi parte, doctora, sí, normal. Perfecto, es que estoy viendo justo los comentarios de que está entrecortado. Ah, perfecto, bueno, sigo. A veces apago, enciendo la cámara para que me vean y para que la conexión no se corte demasiado. Ah, perfecto, se escucha. Sigamos entonces. Bueno, lo que le decía, ¿no? El carbón activado ha demostrado gran eficacia como agente único en sobredosis, sin vaciamiento previo, significa sin lavado, sin aspirado. Entonces, es importante que si el paciente llegó a la hora, ustedes pueden preparar el carbón activado. Ahora les voy a enseñar del niño o a la persona adulta para tomar, ¿no? Puede usarse en la mayoría de los casos y puede administrarse en domicilio, entonces se gana tiempo. Si es una intoxicación que ustedes van y lo reciben en domicilio, pueden tener su carbón activado en la ambulancia y darle al paciente en casa, versus que el lavado y aspirado no se debe hacer. Entonces, ¿cuánto es la dosis? Mayormente la dosis es 1 gramo kilo, se diluye en aproximadamente 200 cc de suero oficio o de jugo de frutas, ¿no? Relación 10:1 mayormente, ¿no? ¿Y cómo se mezcla o cómo se administra? Puede ser vía oral, que es de la manera más fácil porque ustedes lo preparan en un vaso y le dicen al paciente que se lo tome, ¿no? O en caso de que el paciente esté un poco somnoliento, ojo, glajo mayor de 13, se le puede administrar una sonda nasogástrica o una sonda o una orogástrica y se administra el carbón. El carbón se deja, no tienen que dejar, una vez se administra por sonda, se retira la sonda y no es más, se espera. Y esto lo explico porque cuando yo he ido a hacer algunas consultas, dejan la sonda abierta para que el carbón se salga. Es más, administran el carbón y después quitan el carbón. No, el carbón lo que hace es, tiene que quedarse en el estómago para unirse al tóxico que fue ingerido y guiarlo hasta la luz intestinal porque se elimina por las heces, ¿no? Eficacia, mayor eficacia dentro de los 30 minutos, pero también se puede usar solo hasta las 2 horas de la ingesta, ¿no? No es efectivo en metales como ser hierro, ojo, ¿no? Que muchas veces los niños se toman o se comen el hierro, no es efectivo en metales, en hierro, no es efectivo en plomo, no es efectivo en mercurio, en aluminio, ningún tipo de metal. No es efectivo en alcoholes, como cuáles, el alcohol etílico. Si un paciente está intoxicado, no sirve que le dé carbón activado porque no se absorbe, no se junta, no lo elimina. No es efectivo en hidrocarburos. Y aquí entra lo que es gasolina, diésel, aguarradas, tiner, no sirve. Bien, ¿cuáles son las complicaciones del carbón? Si bien es muy poca y las complicaciones es muy poco frecuente en sí, la aspiración, ¿no? De que el paciente esté con una depresión de conciencia y ustedes igual le den a tomar o le pongan la sonda y el paciente se aspire, y eso puede generar una neumonitis, y esa neumonitis va a ser la consecuencia por la cual el paciente se quede en el hospital mucho tiempo, ¿no?
o que el paciente esté con mucho vómito. Entonces ahí no hay que darle el carbón, hay que esperar porque si el paciente está con depresión de conciencia, ¿no? O que haya convulsivado. Y en psicología tenemos esta metodología que yo no sé si la han escuchado, que se llama carbón activado a dosis múltiple, o llamada también diálisis intestinal, que lo que hacemos es dar carbón activado 0,5 gramos kilo cada 4 horas por 24 horas. ¿No? 0,5 es la mitad, cada 4 horas por 24 horas. Pero esto no es indicado para todos los tóxicos, sino solo para algunos. ¿Cuáles? Los que tienen circulación enterohepática, como ser la carbamazepina, el fenobarbital, ¿no? La teofilina, por ejemplo, el ácido valproico. Entonces, dependiendo de qué tóxico, va a indicarse. No es para todos, ¿bien? ¿Qué hay que hacer? Y es importante después de nosotros administrar el carbón activado, si a las 24 horas el paciente no moviliza intestino, hay que administrar un laxante, puede ser el Laxuave, un sobrecito que lo tome, ¿no? En medio litro, 1 litro de agua, que tome eso y esperar después a la defecación, porque si no elimina el carbón activado, no elimina el tóxico. Entonces podemos esperar hasta las 24 horas después de la administración a la eliminación. Y esto lo voy a repetir porque es muy importante, explicarle al paciente que después de administrar carbón activado, él va a hacer caquita negra, porque muchas veces se les ha administrado y después van y acuden al gastroenterólogo porque piensan que es una melena, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre explicarles que no se asusten, que van a hacer caquita negra, unas horas después o capaz un día después de la administración, y que bueno, es normal y que es necesario que tengan esa eliminación. El lavado gástrico realizado con carbón activado mostró igual eficacia que solo usar el carbón. Entonces, por eso digo que el carbón es el mejor amigo del toxicólogo, porque muchas veces es simplemente, ustedes están con el paciente y denle solo carbón. No hay que ser tan invasivos con el tratamiento de lavado y aspirado, capaz no es necesario. Entonces, hasta mejor para ustedes de cierta manera preparar carbón, dependiendo kilo peso, acordémonos 1 gramo kilo diluido en suero fisiológico, suero glucosado, en juguito de frutas, ¿no? Eso lo diluyen y se lo van a tomar. Un tip en los niños, lo que yo hago mucho y me funciona, bueno, los pongo en jugos ADE o estos jugos que no se ve el color y los niños se lo toman. No ven el color negro, entonces no se asustan. O también lo que hago es ponerlas en las botellas de Coca-Cola porque el color es negro. Entonces ellos piensan que están tomando Coca-Cola y se lo toman de cierta manera con buena tolerancia, ¿no? El lavado intestinal total. Era lo que hablábamos. ¿Cuándo está indicado? Aquí sí entra este tipo de maniobras, se puede decir técnicas, en algunos tóxicos, como ser en ingestión de metales, paciente que ingiere hierro, paciente que ingiere litio, paciente que ingiere plomo, paciente que ingiere mercurio, ¿no? Ahí sí está indicado el lavado intestinal total. O si no, en las personas que transportan paquetes con droga en el tubo digestivo. Solo en el tubo digestivo, que no es lo mismo que el paciente transporte drogas por vía vaginal o vía rectal, porque no se va a eliminar. Entonces, como el body packer, que habíamos dicho que la diferencia es que el body packer es el que ingiere para uso, para transporte, ¿no? Es como la mula, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, es el body packer el que usa para transporte y el body stuffer es el que esconde la droga para que no lo encuentre. Y acá les tengo una tomografía de un paciente, por ejemplo, que este es un body packer, que es clara la imagen que ustedes pueden ver acá, los varios tubitos de la droga, que esto era cocaína, ¿no? Entonces se le hace el lavado intestinal total. ¿Y cómo es el lavado intestinal total? Este es un poco más complicado, no voy a entrar mucho en eso, pero solo se los menciono para que ustedes sepan que existe, que esto se hace con una solución de polietilenglicol, ¿no? Que acá, bueno, acá hay uno que se llama Laxuave, pero tiene muchos productos asociados, entonces yo en lo personal uso otro que solo es polietilenglicol y eso los ayuda a eliminar. Lo que hacen mayormente cuando no nos los llevan a los centros de salud, a estos pacientes los tienen en la cárcel y les dan unos homóticos y este tipo de productos y los pacientes pues hacen el baño hasta que no tienen nada, ¿no? Esa y eliminan todas las drogas. Dependiendo obviamente qué tipo de narcotraficante es, va a ser
una mejor cápsula que otra. Algunas se pueden romper, que ese es el riesgo mayor en los body packers, ¿no? Porque son intoxicaciones masivas que llegan a matar al paciente. Entonces, como estaba mencionando, el vaciamiento gástrico, haciendo un ensuma para terminar eso y se puedan acordar bien, el vaciamiento gástrico es la aspiración gástrica y el lavado gástrico. Y para evitar la absorción es el carbón activado. Bien, por ejemplo, en los hidrocarburos, vuelvo a repetir, como ser aguarrás, thinner, gasolina, diésel, ahí solo se puede indicar aspirado cuando la ingesta es mayor de medio litro. Si no, no se va. Si no, no se hace eso. Bien, ¿hasta cuándo puedo hacer este tipo de técnicas o maniobras? Hasta las 2 horas. ¿Cuándo está indicado si el paciente tiene un glajo mayor de 3? ¿Y cuándo está contraindicado, sobre todo el vaciamiento gástrico, el aspirado y lavado? Con cáusticos, ¿no? Lavado gástrico con hidrocarburos. Y bueno, síndromes tóxicos. ¿Alguna vez no sé si ustedes habrán escuchado sobre los síndromes tóxicos o qué son o cuáles son? Pero bueno, vamos a aprender aquí un poco, sobre todo los más comunes que llegamos a tener, pero igual les hice una tabla de todos, ¿no? La presentación clínica es de acuerdo a los síntomas y a los signos, como es un síndrome, ¿no? Conjunto de signos y síntomas que nos dan un síndrome. Como sea una somnolencia, una obnubilación, un coma, alteración de la conducta, paciente que esté agitado, que esté con delirio, que esté psicótico, con alucinaciones, paciente que tenga convulsiones generalizadas, o paciente que esté consciente, pero con algún síndrome neurológico, como bradilalia, por ejemplo, o algo neuromuscular, un paciente que esté consciente, que esté con unas hipertonías, esas rigideces que son graves, o que esté consciente y que esté hipertenso taquicárdico o hipotenso bradicárdico, que tenga una alteración respiratoria, etc. Bueno, aquí vamos. Estos son nuestros síndromes, ¿no? Tenemos el toxíndrome, síndrome simpático mimético. ¿Y esto en qué se presenta? Pues yo siempre lo llamo, y para que ustedes se acuerden, el síndrome HAIT, porque todo está a full, para arriba, acuérdense, taquicardia, hipertensión, midriasis, hipertermia, psicosis, cefalea, paciente con alucinaciones, agitado, todo para arriba, ¿no? Y esto, ¿qué tóxico me lo da? La cocaína, la pasta base, que la pasta base es un derivado de la cocaína, anfetamina, la cafeína, y betagonistas, etc. Ustedes me dirán, pero cafeína, si yo tomo café y no estoy así, ahí hablamos de dosis diferentes. Pero yo he tenido pacientes niños que lo que han hecho es que se han tomado los productos que usan los padres para ir al gimnasio que tienen santina, que son, ¿no? Y otros productos más que ahorita no recuerdo el nombre, pero si de cafeína me puede producir un síndrome simpático mimético, ¿no? Un síndrome alucinógeno, el nombre lo dice, un paciente que está alucinando, que esté con pánico, que esté con una despersonalización, distorsión sensorial, agitación. Bueno, ahí entra lo que es la marihuana, el ácido lisérgico o el LSD, la fenciclidina, el éxtasis, anfetamina, etc., ¿no? El síndrome anticolinérgico, que lo deben de conocer o deben de tenerlo más común ustedes, porque lo puede generar una sobredosis de atropina. ¿Y qué es lo que tengo? Muy parecido al síndrome simpático mimético, fíjense, ¿no? Tengo agitación, alucinaciones, delirio, coma, midriasis, hipertermia, taquicardia, hipertensión, pero en lo que se diferencia del síndrome simpático mimético es de que en el síndrome anticolinérgico el paciente está seco, rojo, retención de orina e hipoperistaltismo, ¿no? Y esto en cuáles se da atropina, se puede dar en el floripón o el chamico, ¿no? Hongos, sobre todo en la manita muscaria, que la manita muscaria es un hongo que ustedes se van a ubicar bien ahora que les diga, porque es el hongo de los pitufos, ¿no? La manita muscaria, no, el
hongo claro, el hongo rojo con los puntos blancos, antihistamínicos, antiespasmódicos, fenotiacinas, por ejemplo, ¿no? O el síndrome colinérgico, que es el que muchos de ustedes deben conocer, que es el que se da por plaguicidas anticolinesterásicos, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo? Acá el paciente, en otras palabras, se chorrea. Cialorrea, lagribeo, vómitos, diarrea, tiene incontinencia urinaria, incontinencia de ambos esfínteres y estertores pulmonares. Y síndrome opiáceo, derivado simplemente de los fármacos opiáceos, ¿no? Metadona, fentanila, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, apnea, miosis. Un paciente que tenga depresión respiratoria, coma y miosis puntiforme es un síndrome opiáceo y es el famoso y número uno de los síndromes que lo tenemos. Si un paciente de ustedes ingresa con un coma o hipotonía o depresión de la conciencia o que está medio con una somnolencia, que apenas se puede parar y que está hipotenso, sobre todo que tenga la somnolencia y la hipotonía y ustedes no sepan qué tóxico fue ingerido, el diagnóstico es un síndrome hipnótico sedante. Eso significa de que algún tóxico que me pueda generar sedación es el involucrado, pero no sé cuál es todavía. Pero entonces, por eso ustedes en diagnóstico lo engloban como un síndrome hipnótico sedante y va a estar bien. ¿Cuáles son los tóxicos que hacen esto? Las benzodiazepinas, ¿no? El alcohol, el barbitúrico, los solventes, ¿no? Anticonvulsivantes, bueno, etanol, que igual está la cola ahí, y antipsicótico, ¿no? Y bueno, tenemos otros síndromes, como el síndrome hexapiramidal, el síndrome serotoninérgico y también el neuroléptico maligno. Para que se puedan ubicar un poco más, el síndrome con una midriasis, visión borrosa porque tiene la midriasis, tiene una distensión abdominal, puede tener convulsiones, coma, hipertensión, taquicardia, versus el que me provoca una intoxicación por plaguicida, ¿no? Plaguicida anticolinesterásico, que es el síndrome colinérgico, que puedo presentar síntomas muscarínicos y nicotínicos, ¿no? ¿Cómo ser? Paciente, como dije, que se chorrea, ¿no? Cialorrea, miosis, fasciculaciones, ¿no? Taquicardia, también convulsiones y relajación de ambos esfínteres, ¿no? Y sobre todo a nivel respiratorio, lo que presenta es esa broncorrea o estertores crepitantes que al darle el antídoto, que es la atropina, podemos revertirlo. El serotoninérgico, mayormente, el serotoninérgico, que a veces lo puede dar la sertralina, el ácido valproico, algunas drogas de síntesis, ¿no? El litio, algunos tipos de hierba. Lo que presenta es fiebre, taquicardia, hipertensión, midriasis, diaforesis, también rigidez, convulsiones, etcétera, ¿no? Y el síndrome hipnótico sedante, como habíamos referido, ¿no? Somnolencia, bradilalia, bradixiquia, el paciente que camina medio borrachito, ataxia, ¿no? Bradicardia, miosis, hipotermia, hipotensión, depresión respiratoria y coma. Ese es el hipnótico sedante. El de opiáceos, como habíamos dicho, ¿no? Es una miosis bien puntiforme, con una depresión respiratoria y una depresión neurológica. Coma, depresión respiratoria y miosis, opiáceo hasta que se demuestre lo contrario. Y el síndrome simpático mimético, mayormente generado por las drogas, todos hay, ¿no? Taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, midriasis y en casos graves, convulsiones. ¿Cuál es el tratamiento de las intoxicaciones? Obviamente que va a variar dependiendo de qué tóxico es el expuesto, ¿no? Como habíamos dicho, principalmente siempre se trata al paciente y después al tóxico, ¿no? Sostén de funciones vitales, ver si esa intoxicación tiene antídoto y si lo tenemos disponible, ¿no? Ver si amerita, si el paciente lleva en las 2 primeras horas, ver si amerita un rescate digestivo o una descontaminación, ya sea digestiva, ya sea cutánea porque se derramó o ya sea ocular, y tratamiento de los síntomas y tratamiento de las complicaciones.
como dije, primero tratar al paciente y después al tóxico. No hay que hacer reconocimiento de el soporte vital, diagnóstico clínico, evaluación de toxíndromes y bueno, soporte intensivo, porque imagino que todos lo conocen, es lo básico de vía aérea, respiración, circulación, ¿no? Acá les dejo a los chicos los que tengamos, se puede decir de cierta manera, más disponibles en nuestro entorno, ¿no? ¿Y qué es un antídoto? Es la sustancia o el medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Perdón. Por ejemplo, de los opiáceos, lo que hablábamos, ¿no? El antídoto es la naloxona. Un paciente que esté con un coma, depresión respiratoria, ¿no? Con una miosis puntiforme, hay que pensar en opiáceos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el antídoto? La naloxona, ¿no? Con un paciente que tiene una frecuencia respiratoria menor de 12, ya es una indicación de naloxona, ¿no? Benzodiazepina. ¿Cuál es el antídoto? El flumafenil, ¿no? Espérenme un minuto. Perdón. Bueno, la benzodiazepina, el antídoto, el flumafenil, ¿no? Y aquí entra un poco la controversia de usar el flumafenil o no. En toxicología el flumafenil es cada vez menos usado. ¿Por qué? Porque el flumafenil solo se usa cuando ustedes están seguros que el paciente ingirió benzodiazepina. ¿Por qué? Porque hay riesgo. El flumafenil baja el umbral convulsivo y si el paciente ingirió, aparte de benzodiazepina, ingirió un antipsicótico, ingirió otro fármaco serotoninérgico y le administran flumafenil, el paciente puede convulsivar. Solo está indicado cuando ustedes están seguros que el paciente ingirió benzodiazepina, ¿no? Paracetamol, N-acetilcisteína, cuando hablamos de una dosis mayor de 7.5 gramos de ingesta aguda de paracetamol, la indicación es de N-acetilcisteína, ¿no? Órganos fosforados, o si no también los plaguicidas anticolinesterásicos. Ahí la indicación es de atropina, ¿no? El antídoto viene a ser la atropina o la pralidoxima. O los betabloqueantes, ¿no? Fármacos cardiovasculares, el antídoto es el glucagón, y los antidepresivos tricíclicos, fisiostigmina. Y esto es muy interesante, no sé si ustedes alguna vez han escuchado los alcoholes tóxicos, porque está como el alcohol bueno y el alcohol malo, que de cierta manera todos los alcoholes son en exceso malos, pero tenemos unos alcoholes que son más tóxicos, que es el etanol y el etilenglicol, ¿no? Que eso mayormente, ¿dónde estamos y dónde se encuentran? En bebidas caseras, ¿no? Bebidas de contrabando que se desconoce, o bebidas que son demasiado baratas, ¿no? Porque estos son alcoholes que tienen bajo precio y los usan para adulterar. También están en los congelantes de autos, ¿no? En los congelantes en los productos de motores, también están este tipo de productos que es el metanol y etilenglicol, que son los alcoholes tóxicos. ¿Y cuál es el antídoto de estas intoxicaciones? Es el etanol, ¿no? Entonces, nosotros le damos de cierta manera el alcohol bueno para que evite la absorción del alcohol malo, del alcohol tóxico, que es el etanol y el etilenglicol, que en ocasiones cuando hemos tenido intoxicaciones y no han tenido alcohol puro o para administrar, hemos llegado a dar whisky porque tiene etanol al 40%, ¿no? Entonces, son intoxicaciones, si bien poco frecuentes, tenemos los antídotos y tenemos los antídotos a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, cuando son intoxicaciones por hierro, famoso metal, ¿no? El antídoto es la desferroxamina. Ahí hay que pedir una dosificación de hierro, dependiendo de la dosificación uno va a indicar el antídoto, y acordémonos que aquí en hierro se hace el lavado intestinal total, no me sirve cualquier otro tipo de contaminación digestiva. Cumarínico, está en nuestro día a día, que son los plaguicidas que se usan, o los raticidas, mejor dicho, ¿no? Que ahí la indicación es vitamina K. Que la vitamina K, a veces he visto que la usan de manera profiláctica, no sirve para nada, solo amerita cuando vemos un daño ya de la intoxicación por los cumarínicos, ¿no? Y cuando hay intoxicación por heparina, si bien es menos frecuente, el antídoto es la protamina. ¿Qué pruebas de laboratorio se van a solicitar? Mucho va a depender de qué tipo de intoxicación es, ¿no? Hemograma,
las clínicas básicas, ¿no? Hemograma, bioquímica, glicemia, urea creatinina, ¿no? Y sobre todo urea creatinina es muy importante porque si el paciente está con una falla renal, no va a eliminar el tóxico, entonces puede tener una sobredosis no intencional, sino que simplemente toma su medicación y se intoxica porque no elimina el fármaco por la orina, ¿no? Entonces, es siempre importante valorar la función renal, el estudio de la coagulación, bueno, que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos igual del tema de los ofidios, ¿no? La gasometría arterial o venosa, coxímetro, electrocardiograma, monitorización, sí es todo, pero aquí que viene de plus en toxicología, por ejemplo, el screening de droga, un paciente que viene de la calle, de una fiesta, o que tiene una sedación y ustedes no saben, que se pide un screening de drogas, ¿no? Mayormente contamos con screening que detectan 10 drogas, que son benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, anfetamina, metanfetamina, opiáceo, éxtasis, barbitúricos, fenciclidina y marihuana. Entonces, le hacemos un screening de droga y podemos ver si capaz el paciente tomó una benzodiazepina, o tuvo una sobredosis de cocaína, o tuvo una sobredosis de marihuana, ¿no? Entonces va a depender. Pruebas de imagen. Si el paciente ingiere, por ejemplo, un hierro, que es un metal, se pide una radiografía de abdomen, ¿no? Porque los metales son radiopacos, entonces se van a ver en la radiografía, ¿no? Y la tomografía de cráneo, en caso de que el paciente esté en coma, ¿no? Por los riesgos también que derivan las intoxicaciones como el TEC, ¿no? Etcétera. Test de embarazo en edad fértil, sin duda, ¿no? Porque en toda mujer que ingresa con una intoxicación, hemos visto muchos de los casos, los hacen porque están embarazadas. Entonces no podemos usar cualquier tipo de medicación para revertir la intoxicación si la paciente está en edad fértil, sin duda. Igual ahí se valora riesgo-beneficio, ¿no? Bueno, función lumbar en un paciente comatoso con fiebre, siempre hay que descartar las otras patologías, no especificar siempre que es una intoxicación si uno no está seguro, ¿no? Y paciente que lo realiza de manera intencional, la evaluación psiquiátrica. Está totalmente prohibido a nivel médico-legal, que lo vamos a ir aprendiendo y lo van a ir aprendiendo en los próximos módulos, dar de alta un paciente que no haya sido valorado por psiquiatra, si es un paciente que se ha querido quitar la vida, porque ustedes no saben si el paciente sale del hospital y se tira al frente del micro o al frente del bus, debajo del tren, lo que sea, ¿no? Entonces tiene que tener una alta o una valoración psiquiátrica, psicológica, seguro, ¿no? Y bueno, evaluación forense en caso de alguna sospecha de criminalidad, que eso igual lo van a aprender en el módulo más adelante con el doctor, que van a hablar sobre todo de toxicología forense, porque algunas intoxicaciones generan algunos datos específicos, ¿no? Cuando fallecen, ya pueden ver. Entonces ya eso lo van a aprender seguramente con él. Así que, bueno, es más o menos una ensuma de lo que es la toxicología, para que aprendamos cuando hagamos descontaminación, ¿no? Cuáles son los métodos, cuándo sí, cuándo no, cuáles son nuestros síndromes, y esto es básico para lo que vamos a aprender posteriormente en las próximas clases. Bien, así que si hay alguna duda, quedo atenta. Yo les voy a dejar mi número por si algún día tienen un caso clínico o quieran hacer alguna consulta. Así que, bueno, me lo pueden preguntar, usamos el chat y si no hay ninguna, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.